Con estos trucos cualquiera puede ser invencible. Sí, aquí estoy yo hablando delante de la gente y aunque no lo parezca, yo ya no tengo miedo a hablar delante de ellos como antes. En este vídeo te voy a mostrar 3 consejos que te ayudarán a conseguir una confianza extrema cada vez que salgas y que cambiarán tu vida por completo una vez los apliques. Lo que estás a punto de ver son 3 consejos apoyados en los mejores oradores y en la ciencia y que tú mismo puedes empezar a aplicar. Mi nombre es Rodrigo Pascual, un friki de la comunicación. Comenzamos. Controla tu lenguaje no verbal. Controlar el lenguaje no verbal es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer a la hora de comunicar un mensaje. Porque según la ciencia, más del 70% del impacto de nuestro mensaje depende del lenguaje no verbal. Y por eso es tan importante controlarlo. A la hora de transmitir un mensaje, aunque tengamos mucho nervios, vamos a intentar no hacer posiciones de anclaje o posiciones de seguridad. Esto lo único que va a hacer es conseguir que nuestro mensaje interfiera con la audiencia, porque vamos a generar una barrera que no queremos tener en ese momento a la hora de comunicar el mensaje. Y es que esto es súper importante. El lenguaje no verbal es una de las cosas que mejor tenemos que controlar a la hora de comunicar el mensaje, porque por ejemplo, si queremos dar una noticia, ha demostrado en la base de muchos estudios que el impacto del mensaje es mucho mayor si tenemos las manos abiertas y mostramos cara al público que si lo tenemos cerrado. Y esto se debe a que la investigación dijo que así parecemos más transparentes, parecemos que decimos la verdad y sobre todo la audiencia se siente mucho más tranquilizadora a la hora de oír nuestro mensaje. Cuando queremos dar un mensaje negativo, lo que hacemos es cerrar las manos. El cerrar las manos va a hacer que creemos una barrera entre las personas que nos están escuchando y nosotros. Esto va a hacer que el mensaje se distorsione, se pierda por el camino. Se ha comprobado que más del 40 o 50% de las personas que escuchan ese mensaje no prestan atención a él y por tanto es súper importante utilizar el lenguaje no verbal cerrado. Esto lo puedes ver cuando los mensajes de los políticos favoritos que tú tienes, a la hora de decirlo, cierra los mensajes y cierra la compostura para así crear esa barrera y que tú no te enteres de lo mal que está pasando esa situación y cuando tenga que decir ese mensaje tú ni te enteres. Por eso el lenguaje no verbal es tan importante y a la hora de impactar en nuestro mensaje va a hacer que impacte y tenga mayor reconocimiento o se quede atrás y no le haga caso nadie. Y con esto pasamos al segundo consejo. Habla de temas que domines y prepares. Esto es súper importante. Habla de temas que domines y prepares. Esto es súper importante principalmente por 2 razones. La primera va a hacer que no te salgas del guión y sobre todo tengas mucha fluidez y vocabulario porque lo vas a estar todo el rato preparando y por tanto a la hora de decir todos esos mensajes o todas esas partes que tengas que decir en el guión va a ser muchísimo más fácil ya que lo tienes preparado y por tanto puedes prepararte mejor las cosas. Y no solo eso, sino que la segunda, al tenerlo tan preparado y llevarlo tan bien estructurado, te va a permitir que en cuanto te hagan una pregunta que no sea relevante o que tenga importancia con lo que hayas dicho, sepas y estés preparado ante cualquier situación. Y el llevarlo preparado va a hacer que puedas gestionar mucho mejor los nervios, ya que vas a tener que responder preguntas que tú mismo no sabías lo mismo que podías responder si no llevases preparado. Va a hacer que tú controles mejor los nervios también porque vas a estar diciendo lo que ya has preparado y sobre todo te vas a sentir muchísimo más a gusto a la hora de hablar sobre temas que tú ya sabes previamente y por eso es la importancia de hablar justamente de lo que sabes. Si ya no sabes de un tema, queda muchísimo más profesional decir lo siento, este no es mi campo, no es mi área, con lo cual no puedo responderte. Y si te insisten sobre eso, di y afianza que no es tu campo, pero lo que puedes hacer es dar tu opinión en base a tus conocimientos, que esto es tu opinión y afianza que tú no eres ningún experto en eso, porque así vas a quedar muchísimo mejor al no meterte en berenjenales que no te incumben ya que tú no eres un experto en el tema. Y con esto pasamos al tercer y último consejo. Actúa como una persona segura. Actúa como una persona segura porque eso va a hacer que tu personaje se lleve a la acción. Fake it until you make it. En inglés, falséalo hasta que lo consigas en español. Consiste en salir con una confianza extrema. El salir con una confianza te va a permitir tú sentirte muchísimo más a gusto a la hora de exponer, a la hora de actuar y sobre todo a la hora de dar el mensaje, porque estarás actuando como una persona segura.
Y te puedo asegurar que lo mismo la primera vez vas a decir, esto no funciona, pero al hacerlo la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, según vayas actuando como una persona segura, al final te convertirás en esa persona segura. Y por eso es tan importante afianzar y seguir actuando como una persona segura, porque te va a permitir en el tiempo, según lo vayas practicando cada vez más, estar muchísimo más seguro y más confiado y tener una confianza extrema a la hora de comunicar tu mensaje. Y es por eso tan importante hacerlo. Los mayores atletas y los mayores oradores y los mayores de mejores campos del mundo lo saben, y por eso ellos actúan como aquella persona que quieren ser, como el mejor, como el mejor, como el mejor o como el mejor. Siempre tienes que actuar como aquella persona segura o como el mejor, como comento. Estos 3 consejos están apoyados y respaldados por los mejores oradores y la ciencia. Y por ello vamos a recapitular. El primero recuerda la importancia del lenguaje no verbal. Recuerda que más del 70% del impacto de nuestro mensaje depende de cómo controlemos el lenguaje no verbal. Segundo, habla y pregunta y da respuestas sobre temas que controles. Si no controlas sobre el tema se va a notar un montón, y si controlas también se va a notar. Por ello evita responder o hablar de temas que tú no controles. Y tercero, recuerda que tienes que actuar como aquella persona segura. Lo mismo al principio o la primera, tú no vas a actuar y no vas a ser como esa persona segura, pero cuando lo vayas consiguiendo y según vayas actuando, te puedo asegurar que en vez de actuar vas a ser aquella persona segura, y por ello vas a conseguir esa confianza extrema. Y como siempre comento, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!